La explicación o el relato que nos ha hecho usted de esta sección de los presupuestos generales del Estado, pues como también tuve ocasión de decir ayer en otras secciones, no puede ser más continuista con la política que ha habido hasta ahora en educación. Es verdad que se recuperan algunas partidas, que aumenta las que se destinan a reposición de plazas docentes, que aumenta la de becas, etcétera, pero con unas condiciones y con una política de fondo que no compartimos en absoluto. Y es que realmente, he de decir, lo he dicho a lo largo de esta legislatura muchas veces, que la política educativa de este Gobierno ha sido una de las mayores decepciones de esta legislatura, desde luego para nuestro grupo, y uno de los mayores fiascos, porque la LOMCE, esa ley, que usted también ha hablado de ella como no puede ser de otra manera, porque debería entrar en vigor el año que viene, aunque esto es altamente improbable. La LOMCE, como digo, es una ley que finalmente lo que ha hecho ha sido profundizar la mayor parte de los problemas que tenía el modelo heredado de la LOCSE sin cambiar aquellas cuestiones fundamentales que tienen que ver con tener una educación del siglo XXI, una educación además preocupada de verdad por la igualdad de oportunidades, por el desarrollo de los conocimientos y por la superación también de determinadas concepciones pedagógicas que se revelaron durante demasiados años pues un lastre y un problema para el despegue de la educación en España. En fin, el problema es que estos presupuestos, como por supuesto la propia LOMCE, que como digo es una ley que va a entrar en vigor, ya veremos cómo y cuándo, si entra realmente en vigor, no solamente porque tiene poquísimo consenso y desde luego depende absolutamente de la mayoría absoluta del Partido Popular, sino porque además es una ley muy mal hecha, llena de todo tipo de problemas técnicos, como usted mismo sabe por las reuniones que ha tenido con la comunidad educativa para poder entrar, como digo, en vigor, con independencia del color de los gobiernos autonómicos que se hagan cargo de su desarrollo. En fin, el problema, como le decía, de fondo es que estos presupuestos y, en general, la concepción educativa pues no resuelven los problemas de la falta de sistema de educación en España, es decir, del no sistema, que está dividido en 17 taifas, en 17 subsistemas educativos, cuyas diferencias, por cierto, no paran de crecer. Y inmediatamente le haré algunas referencias bastante elocuentes al respecto. Mire, gracias a la LOMCE, las diferencias curriculares entre las diferentes comunidades autónomas en lo que se consideran conocimientos básicos, me refiero a cosas tales como matemáticas, lengua, etcétera, van a aumentar ya al 33% en las comunidades ordinarias y al 50% en las comunidades con dos lenguas oficiales. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que escolares de la misma edad van a tener una preparación al llegar a determinado nivel del desarrollo educativo de hasta el 33%, lo cual es una verdadera barbaridad. Esto no ocurre ni siquiera cuando se comparan países que son miembros de la OCDE, como pasa también en otros indicadores educativos españoles. Los presupuestos lo que hacen es, como les decía, pues profundizar en todo esto, es decir, repartir lo poco que el Estado dedica a educación en diferentes conceptos, dejando en manos de las comunidades autónomas su desarrollo, comunidades autónomas que en muchos casos no pueden hacer frente a los costos del propio sistema educativo. En fin, resumiendo, estos presupuestos y, en general, su política educativa lo que hacen es, como decía, reforzar, profundizar y llevar todavía más al extremo los peores rasgos del sistema educativo español. Por ejemplo, usted no ha hecho ninguna referencia, o al menos no recuerdo habérsela oído, o sea que si la ha hecho habrá sido de puntillas, a la formación profesional, cuando una de las cosas que sí que comentamos que la LOMCE por lo menos mantenía un avance o ha hecho algún avance, es en reconocer que la formación profesional es uno de los grandes fallos y defectos del sistema educativo español, que ha estado orientado hacia la promoción social más que hacia la igualdad de oportunidades y hacia la atención a las diferentes necesidades del sistema educativo y de los escolares. Por lo visto, la formación profesional pues no tiene mayor importancia. Muchas otras cosas que ha dicho usted se quedan también en el tintero. Es decir, becas y ayudas, sí, efectivamente, aumentan las partidas, pero como no cambian las condiciones para obtenerlas, va a ocurrir lo que viene ocurriendo estos años, que muchas de esas becas y ayudas se quedan sin ejecutar, se quedan sin nadie que las disfrute, porque lo que han hecho ha sido aumentar el nivel de los requisitos, no como requisitos meritocráticos, como han dicho, no, son barreras de acceso, que no requisitos meritocráticos. Por ejemplo, en este caso, también las escasas alusiones que ha hecho la universidad, que es una de las materias o, en fin, problemas de los que habría que realmente ocuparse con profundidad, ha sido también, ¿cómo diría?, absolutamente decepcionante. De hecho, el caos que han introducido ustedes, me refiero a este Gobierno, en el sistema universitario, que va a ser de proporciones verdaderamente bíblicas, al haber universidades que tengan un sistema de 4+1, otras de 3+2, etcétera. Ha habido también un silencio muy elocuente que tiene que ver con esta disgregación o esta disrupción del sistema universitario, que deja de ser un sistema, como digo, que es que no ha hecho ninguna alusión a la financiación de los másteres. Mire, si en España no se financian con fondos públicos los másteres, la igualdad de oportunidades en los estudios superiores sencillamente desaparece, porque va a haber mucha gente joven de familias con pocos medios económicos que, como consecuencia del aumento de la desigualdad social, no van a tener recursos para poder hacer frente a los costes de los másteres, lo cual significa que van a tener títulos
títulos universitarios de grado que, francamente, en el mercado laboral no van a servir para nada en la mayor parte de los casos, sobre todo en aquellas profesiones que tienen másteres habilitantes, que usted sabe lo que son. Significa que si no tienes el máster no puedes ejercer medicina, determinadas ingenierías, abogacía, etcétera, etcétera, etcétera. En fin. Mire, una de las consecuencias de la crisis económica de la que se están ocupando ya ONGs importantes es la aparición de un nuevo fenómeno que se ha venido a llamar pobreza educativa. Y la pobreza educativa no es otra cosa que la consecuencia de la práctica desaparición de la igualdad de oportunidades, porque aunque tengamos un sistema educativo universal obligatorio, una educación obligatoria universal, ¿para qué sirve que los niños vayan a un aula si resulta que no han podido desayunar adecuadamente, no están bien alimentados para poder hacer frente al gasto que tiene la educación? Sabe usted que el cerebro, aquellos que lo usan y los que no lo usan también, esto es una curiosa paradoja, es el que gasta la mayor parte de la energía producida en el metabolismo. Es decir, un niño mal alimentado no puede ser un buen estudiante, sencillamente es imposible. Y hay un 33% de niños que viven en España, aunque ustedes lo nieguen, en situación de pobreza y con peligro de exclusión social. Y en eso está de acuerdo desde Cáritas y UNICEF hasta Save the Children y todo tipo de organizaciones que se dedican a estas cuestiones. Pero, como le decía, ¿para qué queremos aulas? Para meter niños dentro si están mal alimentados, si sus padres no les pueden comprar ni los libros de texto ni el material escolar, etcétera. Sobre esto he de decirle también que en este Congreso se ha aprobado 2 veces, una en una proposición no de ley que tuvimos el honor de presentar en mi grupo y otro en la propia LOMCE, se aprobó, pero sin ninguna consecuencia presupuestaria, crear un sistema de préstamos de libros escolares, que es mucho mejor que subvencionar la compra. Subvencionar la compra solo sirve para subvencionar a las poderosas editoriales de libros de texto que tienen un mercado cautivo y que a su vez están en una relación privilegiada con los principales grupos de comunicación en España, que a su vez tienen relación privilegiada con ustedes. Pero en los países serios y civilizados el sistema que realmente funciona bien es el de los préstamos de libros escolares. Esto se ha aprobado aquí y no aparece por ninguna parte en los presupuestos. En fin, por desgracia hay muy poco tiempo para poder hablar de un tema que realmente es tan importante como ignorado en este país, y así nos va. Pero no quiero acabar sin citar las diferencias verdaderamente increíbles que hay en indicadores escolares entre comunidades autónomas, que van a peor. Fíjense, por ejemplo, si hablamos de la tasa de ninis, es decir, jóvenes de 18 a 24 años que no han terminado la secundaria y ni se forman ni trabajan, va del 10% del País Vasco, que es la mínima, hasta el 30% en Baleares, pasando por el 25% de Cataluña, 20% de Madrid, 12% de Cantabria y otros. Es decir, ¿qué es lo que hace la LOMCE, qué hacen estos presupuestos, qué hace la política del Gobierno para lo que es una de las funciones básicas del Estado? Tratar de compensar desequilibrios territoriales. Absolutamente nada. Profundizarlos y aumentarlos. Las diferencias entre comunidades autónomas hacen que en España la desigualdad social se una a la desigualdad territorial. Según donde nazca uno y tenga la suerte, porque no tiene mérito alguno normalmente esta situación, donde tenga la suerte o la desgracia de residir, su educación va a ser una u otra, de una calidad o de otra. Esto sencillamente es increíble. Muchas gracias, señor ministro. Evidentemente no podemos apoyar estos presupuestos.